En este ejemplo de descomposición de factores vamos a modificar el valor raíz cuadrada de 240. Lo que vamos a hacer es descomponer en factores este valor. En este caso vamos a empezar factorizando. Vamos a utilizar el número primo 2. Vamos a empezar en orden ascendente de 2 hasta ir culminando la factorización. En este caso vemos 240 entre 2, vemos que es 120, continuamos, mitad de 120, 60, mitad de 60, 30, continuamos nuevamente, mitad de 30, 15, cuando llegamos al valor 15 vemos que si seguimos continuando con mitades, lo que vamos a obtener es un valor con parte decimal, en este caso 7.5, por lo que no nos va a servir para el caso que estamos ocupando. Entonces vemos que tenemos que sacar el tercero, en este caso, y vemos que 15 entre 3 obtenemos el valor 5. Nuevamente, si sacamos tercera y dividimos 5 entre 3, vamos a obtener un valor con parte decimal y no es lo que necesitamos, por lo que agotamos tercera y vamos a obtener quinta. En este caso vemos que 5 entre 5 me da 1. De esta forma descompongo en factores el valor 240. Y lo que hacemos es lo siguiente, vamos a indicar el valor factorizado de 240, que vienen siendo todos estos números primos. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 12, un 3 y un 5. Entonces tenemos que 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Entonces estos factores primos equivalen exactamente al valor 240, ya que es la factorización de 240. Lo que procedemos a hacer es agrupar en paquetes de números repetidos idénticos al índice de la raíz. En este caso es una raíz cuadrada, por lo que viene siendo un 2. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es agrupar en paquetes de a 2. En este caso vemos que estos valores se repiten en cantidades de 2. Después de eso vemos que el 3 y el 5 no tienen más valores repetidos, entonces se ven igual, y lo que procedemos es a volver a dejar indicados dentro de la raíz estos valores, pero ahora en una forma un poco diferente. En este caso vemos que son dos doces, los elevamos a la potencia y esta potencia pues indica la cantidad de veces que se repite este valor. En este caso, en este paquete son 2, entonces sería 2 elevado al cuadrado por, otra vez nuevamente vemos que son 2 doces, entonces es un 2 elevado al cuadrado por, en este caso 3 y 5 solamente hay uno de cada uno, entonces por 3 por 5. En este caso se decidió agrupar en esta forma debido a que lo opuesto a una raíz cuadrada son las potencias, y en este caso vemos que las potencias son idénticas al índice de la raíz. Bueno, sabemos bien que en el caso de la raíz cuadrada el valor 2, pues el valor 2 en el índice no se agrega. Entonces lo que hacemos es, se cancelan los cuadrados con la raíz cuadrada, pero nada más para estos valores. Mientras que el 3 y el 5, como no tienen potencia, siguen quedando dentro de la raíz cuadrada. Entonces este 2 y este 2 quedan fuera de la raíz cuadrada, pero aún así siguen multiplicándose entre ellos mismos. Y el valor 3 y el valor 5 quedan dentro de la raíz cuadrada, quedan multiplicándose todavía. Entonces esta descomposición en factores la simplificamos de esta manera. Entonces tenemos ya para culminar, tenemos que 2 por 2 son 4, y raíz cuadrada de 3 por 5, en este caso es 15. Entonces la descomposición en factores vemos que raíz cuadrada de 240 también puede ser escrita de esta forma: 4 por la raíz cuadrada de 15.